Bueno, es un aspecto muy importante tener en cuenta que fue el primer Congreso Argentino de Soledad No Deseada, es decir, la primera vez que en nuestro país no solo que una provincia decide abordar el tema, sino que a nivel nacional se decide desarrollar un congreso. En ese sentido tuvimos 2 días de extenso debate en el cual participaron muchos ponentes, no solo del plano provincial, sino también del plano nacional e internacional, y también fue el escenario donde presentamos el primer informe sobre soledad no deseada hecho en la ciudad de Córdoba, que bueno, forma parte obviamente del observatorio de la soledad no deseada que se creó hace menos de un año. En ese sentido, para la realización del Congreso participaron no solo el Instituto de Planificación Municipal, que fue quien lideró la propuesta, sino también la Secretaría de Políticas Sociales y la Secretaría de Salud. Es decir, las áreas municipales nos juntamos para llevar adelante una instancia de estas características porque, bueno, como ya vamos a ver, involucra a muchas áreas del Estado el abordaje de esta temática. Así es. Bueno, estaba leyendo algunos datos, que, bueno, es algo que también se ha conversado mucho, ¿no? Esto de la soledad, que hay una diferencia importante entre soledad y soledad no deseada, que puede ser incluso elegida o necesaria para algunos momentos, ¿no? de nuestras vidas, para algunas personas que disfrutan estar sola, descansar, aislarse un poco del ruido. La soledad no deseada, en cambio, aparece cuando una persona quisiera sentirse acompañada, escuchada o vinculada, pero no encuentra cómo, ¿no? Ahí empieza un poco el sufrimiento emocional, que muchas veces no se nota, y hay gente que trabaja o sale, usa las redes sociales, participa en actividades y aún así siente una enorme desconexión interna. Y una de las preguntas que te queríamos hacer es, ¿qué se entiende realmente por soledad no deseada? Bueno, es un concepto que comienza a dar respuesta a algo que era como muy invisibilizado, que es que independientemente que a veces podemos tener más o menos vínculos objetivos, muchas veces la calidad de esos vínculos o la disponibilidad de esos vínculos no son los necesarios, ¿no? Entonces, en primer lugar, la soledad no deseada habla de aquella sensación, aquel sentimiento que refiere a la necesidad de tener vínculos, tener compañías, pero que los que uno tiene alrededor no logran satisfacer todas las necesidades. Esto me parece que es un punto importante tenerlo en cuenta porque, como bien dijiste vos, hay momentos en los cuales todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas o en algún momento de nuestra rutina, un momento de soledad, de tranquilidad, de silencio y demás, pero es muy poco problematizado el otro extremo, cuando esa soledad es persistente, cuando esos vínculos no alcanzan, y la paradoja de la época, ¿no? Lo que nosotros decimos, aparentemente estamos hiperconectados, pero al mismo tiempo cada vez más solos. Te quería preguntar, Diego, desde la Dirección de Epidemiología, ¿cómo laburan la estadística y las cifras? Y también si toman, creo que fuera de micrófono salió lo de la pandemia, si antes de la pandemia había un registro de datos, si de la pandemia esta parte, si también hay datos etarios, de las edades, y también las condiciones sociales de la población para pensar las estadísticas. Seguro. Hay una aclaración importante. Es verdad que post pandemia este tipo de temas se han puesto más en agenda, como la mayoría de las problemáticas de salud mental. No necesariamente implica que la pandemia explica absolutamente todo, sino que lo que nosotros venimos viendo es que, por supuesto, la pandemia fue un determinante, pero que son procesos que ya se venían gestando. Lo que hace la post-pandemia es ponerlos más en agenda. Eso en primer lugar. Bien. En segundo lugar, respecto a los datos, bueno, primero en esta temática hay un enorme desafío de producir información. Recordemos que quien más ha trabajado, el país que más ha trabajado este tipo de temática es España, que tiene hace muchos años un observatorio de soledad no deseada, y después de eso Córdoba, Ciudad de Córdoba, con el que acabamos de crear hace menos de un año, es la primera experiencia de un observatorio de soledad no deseada. En este sentido, nosotros decidimos tomar como decisión estratégica comenzar con personas mayores, y esto es importante aclararlo, no porque sea una temática que solo afecta a las personas mayores. Los estudios internacionales hablan que afecta tanto a ambos extremos de los rangos etarios, es decir, a jóvenes y a personas mayores. En ese sentido, nosotros en esta instancia decidimos iniciar con personas mayores porque entendemos que por el contexto actual y por las condiciones de riesgo era una población que necesitábamos tener datos precisos. En ese sentido,
y está muy bien lo que vos señalás. El estudio contó con muchas preguntas, no solo que tienen que ver con escalas de soledad no deseada, para conocer cómo la gente lo percibe, sino también para conocer factores sociodemográficos. Y ahí, bueno, es un poco lo que los datos nos vienen a marcar, ¿no? Que a menor educación, a menor ingreso económico y demás, por supuesto afecta mucho más la soledad no deseada. Entonces, claramente, a la hora de pensar datos estadísticos, el cruce sociodemográfico es fundamental en todas las temáticas y en esta temática también. Bien. Estamos con Diego Ruiz, director de epidemiología de la Secretaría de Salud de Córdoba, a raíz del congreso que se estuvo desarrollando. ¿Cómo se aborda interdisciplinariamente y también si se trabaja, entre comillas, con la sociedad civil, con la participación ciudadana? Hay una búsqueda también ahí para obtener datos y para pensar las políticas públicas con los sectores de la ciudadanía. Bueno, empiezo por el final. La verdad que la posibilidad de realizar este estudio, que contó con la participación de 765 personas a lo largo de toda la ciudad, se hizo posible gracias a la participación de muchas áreas, no solo del Estado, universidad, sector civil y demás. Y eso colabora en la respuesta hacia lo que vos preguntás. Sin lugar a dudas, la temática de la soledad no deseada, que al principio se pensaba más en algo más subjetivo, del orden individual, que el abordaje solo tenía que venir de trabajar con la persona, esa percepción más subjetiva. Bueno, lo que comenzamos a ver que no alcanza con eso, sino que requiere un abordaje más integral, porque tiene que ver también con vínculos sociales, tiene que ver también con aspectos territoriales, también tiene que ver con aspectos de ingreso y también del mundo digital. Entonces, claramente, las políticas a desarrollar tienen que ser lo más amplia posible. Por eso en esta temática están involucradas distintas áreas del Estado. Ahí venimos trabajando en muchas iniciativas. Por supuesto, es la posibilidad de que haya disponibilidad de espacios para realizar actividades. Sabemos que en la medida en que hay oferta de espacios, hay mayor participación. Así hay un asterisco importante. El estudio nos deja bien en claro de que los varones, es una población objetivo, participan mucho menos que las mujeres en espacios comunitarios o en espacios de participación. Entonces ahí hay un claro ejemplo, pero también otro tipo de iniciativas, como por ejemplo algo que estamos desarrollando, que son los linkeadores sociales, que son personas formadas específicamente como para cuando irrumpe alguna temática o en algún centro de salud o algún espacio comunitario y demás, sepan cómo abordarlo, es decir, cómo poder guiar a la persona hacia la reconexión, hacia la búsqueda de espacios y demás. Entonces, parte del objetivo de este Observatorio de la Soledad no deseada no es solo producir información, sino también recomendar al Estado municipal qué tipo de iniciativas se tienen que desarrollar. Y ahí, bueno, como digo, son amplias. A mí siempre me gusta recomendar también uno de los organismos internacionales que más ha trabajado esta temática es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su versión argentina, y hace unos meses lanzó un material que es un mapeo social específicamente para soledad no deseada, donde también hay muchas recomendaciones de qué aspectos se pueden implementar. Entonces, bueno, creo que estamos en un momento en el cual el tema requiere de respuestas integrales y, bueno, en la ciudad de Córdoba trabajamos desde esa perspectiva. Bien, bueno, muy interesante. De hecho, una de las preguntas era eso, ¿a qué sectores afectaba más esta problemática? Además de los personas adultas mayores, la comunidad LGTB, después hay gente que está hiperconectada. ¿Vos crees que hoy por hoy, con el avance de la tecnología, incluso el uso de las redes sociales, puede afectar o puede incrementar justamente esta problemática de la soledad no deseada? Bueno, el estudio tuvo su fase más cuantitativa, que como les dije, ahí nos dio algunos datos importantes en relación a que hay una alta proporción de percepción moderada de soledad no deseada, pero cuando medimos la percepción o los vínculos objetivos que las personas tenían, nos preocupó casi un 20% de personas que tienen redes muy frágiles en ese sentido. La otra dimensión del estudio fue más cualitativa, donde hicimos grupos focales y demás, y ahí aparecía mucho esto de el lugar que hoy tiene
los entornos digitales o los territorios digitales, como a mí me gusta decirlo. ¿En qué sentido? Y en uno de los grupos focales salía con mucha claridad unas personas que nos dijo, bueno, a mí me parece que la tecnología ayuda a conectarse con quienes están muy lejos, pero nos aleja de quienes tenemos cerca. Y creo que hay algo de eso lo que nos está sucediendo, ¿no? El escroleo constante, el estar pendiente, las notificaciones permanentes, etcétera, etcétera, hace que esa atención esté muy focalizada en los entornos digitales y muchas veces perdemos la riqueza de lo que es el contacto presencial, y esto me gusta dejarlo bien en claro. Todos los estudios nos marcan que no hay nada que reemplace el encuentro presencial, ¿no? Entonces muchas veces creemos que, bueno, no vemos a esa persona, no vemos a sus amigos, no vemos a aquellos vínculos significativos, pero los reemplazamos con un llamado o con una serie de mensajes. Bueno, lo que se genera en el encuentro presencial no lo reemplaza nada de lo virtual, entonces creo que sin caer en demonizar el uso de entornos digitales, sí tenemos que avanzar en tener una lectura crítica y ver qué es lo que está sucediendo, sobre todo, obviamente, con las juventudes y con las infancias, que creo que es donde más vamos a ver el impacto. Bien. Y con respecto a vos que sos especialista en el tema, ¿qué señales hay cuando tenemos a alguien cercano de que está atravesando por esta problemática y no lo expresa, que está sufriendo o padeciendo, digamos, alguna problemática de este orden más emocional, si se quiere? Bueno, en primer lugar, y es importante decirlo, es una temática muy poco problematizada, entonces muchas veces les cuesta a las personas, no solo porque no lo registran, sino también por cierto estigma de vergüenza y demás, por reconocerlo. Recordemos que, al igual que otras temáticas de salud mental, bueno, la soledad está atravesada por elementos más de estigma o de vergüenza. Entonces, el primer punto de partida, me parece que es importante ponerlo sobre la mesa y hablarlo, ¿no? A veces esto puede aparecer más como retraimiento, como decaimiento, como tristeza, y en el fondo lo que está sucediendo es, bueno, esa falta o esa disponibilidad de los vínculos necesarios, que insisto, no solo es cantidad, sino también calidad. Muchas veces estamos muy rodeados de muchas personas, pero contar con esas personas es mucho más difícil. Entonces, también ponerle el foco no solo a la cantidad, sino a la calidad de con quien los rodeamos. Y siempre la recomendación es, bueno, ponerlo en palabras, hablar del tema, poder traer también a la conversación, e insisto, no nos quedemos con que esto solo puede afectar a personas mayores, sino también que a distintos sectores poblacionales esto está presente, y entendemos por los datos que venimos viendo que esto puede estar en aumento también. ¿Cómo afecta? Perdón. No, adelante. ¿Cómo afecta en la salud física? Bueno, está muy comprobado que la soledad, y uno de los asesores, doctor Carlos Pressman, que fue uno de los asesores del Observatorio de la Soledad de la Universidad, lo ha trabajado mucho, ¿no? Esta estadística que se dice que equivale a consumir 14 cigarrillos por día, digo, el impacto que tiene la soledad, la falta de vínculos y demás, está comprobado que afecta fuertemente a la salud física, algo que ya venimos marcando, como los impactos en la salud mental tienen un fuerte determinante en la salud física, algo que hace muchos años era muy difícil de ver y que estaba como muy sobredimensionado solo los aspectos de la salud física. Hoy comenzamos a ver que si no tenemos una salud mental en condiciones, con espacios de participación, por supuesto con todos los determinantes sociales, no nos olvidemos que estas temáticas impactan también en un contexto social actual muy complejo, en términos sociales, en términos económicos y demás, y que por supuesto eso tiene también su impacto en la salud mental. Entonces, bueno, claramente este nivel de complejidad, entendemos que las estrategias preventivas que podamos desarrollar son fundamentales porque pueden agravarse las condiciones. Sí, pensaba en los oyentes, las oyentes también, digo, en los barrios, en diferentes lugares de la ciudad, donde poder acudir. Hablábamos de los dispositivos que el municipio tiene, también las redes de contención comunitaria, desde la Dirección de Epidemiología, desde el observatorio, están también trabajando en una red territorial para que los vecinos, las vecinas se puedan llegar. Bueno, sin lugar a dudas, este es un municipio que tiene muchas propuestas territoriales de distinta índole y demás. Lo que a veces suele pasar es que las personas o les cuesta encontrar la información o les cuesta la participación. Por eso yo decía ahí una figura de linkeador social que también pueda promover
la participación, pero sin lugar a dudas uno de los elementos fundamentales del abordaje de esta temática tiene que ver con la disponibilidad de ofertas de participación y demás. Algo que todos los que hemos trabajado en entornos comunitarios sabemos que muchas poblaciones, en muchos contextos que nos pueden estar escuchando, sin lugar a dudas participan y están. La vida en los barrios tiene mucho que ver con lo comunitario. Este también es un fenómeno que en centros urbanos clásicos afecta más todavía, porque bueno, hay una costumbre más de una vida más a puertas adentro, donde por ahí no conozco al vecino y demás. Entonces yo creo que los barrios son una gran propuesta para menguar el impacto de la soledad no deseada, porque bueno, la vida comunitaria es fundamental, y ahí vuelvo a insistir. Cada espacio que encontremos en los barrios, no importa si es un CPC, si es una propuesta de un centro cultural, por supuesto, las instancias más de los centros de salud o los dispositivos de salud mental, son buenos espacios como para trabajar. No hace falta consultar solo por problemáticas que en teoría creemos que son más complejas, como una depresión y demás. También estas son temáticas que uno puede consultar sin patologizarlas, pero sí poniendo sobre la mesa que si algo de esto afecta, es importante que pidamos ayuda. Y creo que ese es el mensaje más importante que tenemos que dar. También sentirse solo o sentir que no tenemos la cantidad de vínculos que uno quisiera o la calidad de esos vínculos también es un motivo para pedir ayuda. Bien. ¿Y qué consecuencias graves o no tan graves crees que puede tener una soledad prolongada? Bueno, en principio, a medida que nosotros vamos perdiendo toda esa riqueza que nos da el compartir con otros, ustedes siempre recuerden que hay estudios muy importantes que hablan de que en cierto punto somos lo que nos rodea. Y en la medida que nosotros tenemos más vínculos diversos a nuestro alrededor, es mejor nuestro intercambio y es mejor nuestro ida y vuelta. Y todo aquello que se nos genera. Entonces, claramente, en la medida en que la persona comienza a cerrarse, tiene menos vínculos, esos vínculos tienen menos diversidad, por supuesto, las consecuencias son más profundas, y se vuelve esto un poco el espiral, ¿no? Ya dejo de tener ganas de buscar, salir, conversar con alguien. Exactamente. Sí. Entonces, lo que tenemos que tratar de evitar es llegar a ese punto. Claro. Por eso, siempre es importante remarcar que los vínculos, pero sobre todo los vínculos diversos, son los que terminan repercutiendo positivamente en los niveles de salud mental. Eso está bastante comprobado y es algo incluso de lo que padecemos hoy en día en nuestro contexto más amplio, ¿no? Parecería que solo nos juntamos con los que piensan parecido a nosotros, sí, o solo en círculos muy pero muy cerrados. Bueno, hay una invitación también a amplificar, porque en la amplificación, la famosa segregación residencial, ¿no? Cada uno se junta solo con quienes son parecidos. Bueno, creemos que este tipo de temas lo que permite es amplificar un poco el debate y empezar a plantearnos la importancia de que tiene no solo los vínculos, sino la diversidad de los mismos.